de nuevo. Gracias por el apoyo. Pero muchas gracias a ustedes porque vamos a tener una tarde que creo que va a ser algo muy práctico, ¿verdad? Nos vamos a alejar mucho de la teoría, aunque no vamos a dejarla en un segundo plano tampoco. Y me refiero exactamente a que yo me he dado cuenta que a través del camellaje que uno ha tenido en esto de la profesión y de la vida misma, pienso que adolecemos, tenemos el fallito todos de básica con respecto al aprendizaje y quizá otras cosas. Tenemos un par de fallitos, por ejemplo, con respecto a lo que ha pasado antes con hombres y mujeres que anteriormente han tenido éxitos y han tenido también derrotas, ¿no? Eh, no hemos, quizá no hemos aprendido bien de sus defectos y tampoco hemos aprendido bien de sus virtudes. Ese es uno de los fallos que yo veo en el pasado. Y ya como dijo, se le atribuye a Napoleón la frase de que el que no conoce su pasado, entonces está condenado a repetirlo. Y en eso estamos muchos por no conocer nuestro pasado. El otro fallo que yo veo que somos reincidentes es que no revisamos lo básico, no volvemos a las ciencias básicas, no volvemos a la biología, no volvemos a la histología, no volvemos a la bioquímica, que son cosas que nos resultan como que si fueron de la época de nuestro estudiantado nada más. Y nada que ver, están más vivas que nunca estas bases sólidas de lo que es la medicina integrativa, como vamos a ver, que es la que en realidad es la que busca cuáles son las raíces básicas del 90 al 95% de los padeceres crónicos en el hombre y la mujer. Eh, Tenemos que ir a esas raíces necesariamente si queremos ver mejoría en nuestros pacientes. Y el cerebro y las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas no son una excepción a esa regla. Y básicamente y directamente me refiero a nuestros tres grandes enemigos con respecto a la salud global, entendiéndose por salud global a una salud que no es tan solo física, es una salud mental, es una salud intelectual y a su vez es una salud emocional, es una salud para muchos espiritual, que no necesariamente hay que ser creyente o ateo, siempre hay una salud espiritual, todo lo cual se traduce en una salud que es económica. O sea que si una de estas bases de la salud está en mala forma, ya la mesa de la salud global del individuo está cojeando. Entonces, ¿cuáles son esos tres enemigos que mantienen esa mesa cojeando? En el 90 al 95% de las ocasiones. Son tres los villanos de la mayor parte de la película, siendo uno de ellos el daño y todos sistémicos. O sea, no es una cosa local de que voy a tratarle el síntoma al paciente y ya cumplí con la fisiopatología que está subyacente. No, ok, que está bien que me den una pastilla para el dolor de cabeza y se me mejore o una pastillita morada para el ácido y se me quite. Eso está muy bien. Pero ahí eso es nada más que quizás el 5% de lo que podemos hacer por un paciente. Tenemos que necesariamente ir a las bases, a los tres flagelos principales que constituyen la inflamación crónica sistémica con su acompañante de hermanito gemelo, que es el daño causado por el estrés oxidativo a base de radicales libres que están dañando marcadamente los tejidos de la economía y del sistema, ¿no? Sistémicamente. Y también el daño, que es el hermanito menor, el daño que tiene el sistema inmunológico. Entonces, en base a esto, ahí en pantalla tenemos para la memoria y para el cerebro, ¿qué nos dice la ciencia? Que es de vital importancia. Vamos a, como tenemos un tiempo limitado, vamos a ir mencionando, vamos a decir, los primeros 5 o 6 alimentos de como 20 que hay, como 22 que hay, pero que vamos a mencionar, tratar de mencionar en este tiempo los más importantes.
Si ustedes son tan gentiles, mantengan esa referencia, la que dice Healthline and Medical News Today, ¿verdad? Toda esta información que les voy a dar, la saqué de esas dos grandes websites, Healthline and Medical News Today, en una parte, y en una gran parte lo saqué directamente de National Institute of Health, NIH, National Institute of Health, que son a través de su órgano oficial PubMed. Ustedes pueden encontrar todo esto que yo les voy a hablar para que ustedes vean las referencias de donde yo saqué todo esto. Fíjense la lista ahí de cuál es la alimentación de acuerdo a la ciencia moderna más importante para el cerebro y para básicamente todas las funciones que tiene el cerebro, dentro de las cuales vamos a enfocar más hoy día a la memoria. Y ahí tenemos, número uno, los peces grasosos. Ya vamos a ver quiénes son: el café, los blueberries, la cúrcuma o turmeric en el número 4, brócoli, las semillitas de calabaza, el chocolate oscuro, las nueces, las naranjas, los huevos, el té verde, las otras berries, ¿verdad? Strawberry, todas las berries que hay. Los otros días me enteré que el aguacate es un tipo de berry también, así como el strawberry, la frambuesa y toda esa gente. Los granos enteros, de los cuales le diré algunas excepciones. Ahí está el aguacate, que le gusta mucho al doctor Restituyo con su sancochito, me imagino que le gusta. Están los manices y el kale y los productos de soya. Por decirle esos 17 que están ahí, por ahí hay un poquito más. Entonces, vamos a ir, en lo que vamos hablando de los alimentos, vamos a ir aplicando también de forma simultánea algunas de las técnicas que se pueden utilizar para no tan solo, ¿cómo les digo?, almacenar esos datos más en memoria permanente, sino que son técnicas que podemos utilizar para tomar una entrevista, para cuando nos hacen preguntas, para llevar preparados a nivel de imágenes toda la entrevista con todas las preguntas que pueda hacernos el que nos está entrevistando. Esos son uno de los cientos de aplicaciones que puede tener el aprendizaje acelerado, que hablaremos con más propiedad en la segunda parte del día de hoy, porque tenemos, ¿verdad? Para yo poder realizar este trabajo, yo necesitaría otra hora, y hoy en día vamos a hablar primero un poquito de los alimentos y vamos a hablar también un poquito de lo que es el aprendizaje acelerado. Y entonces aprovechamos lo de los alimentos para introducir el tema de aprendizaje acelerado. Fíjense ustedes que yo les voy a presentar una serie de imágenes, ¿verdad? En textos. Esos textos yo los saqué, como les dije, de Healthline y del otro website y de los National Institute of Health. Entonces, una de las técnicas que le gusta al cerebro para aprender rápido es que le muestre las cosas en imágenes. Cuando usted, por ejemplo, coge un libro como la Biblia que no tiene imágenes, es muy difícil el retener ideas. ¿Por qué? Porque no tiene imágenes. Entonces, la imagen es más propia del hemisferio derecho del cerebro. Aunque se recibe en el occipital, ¿verdad? Recibimos en la parte de atrás la imagen. Tiene mucho que ver el cerebro derecho con respecto al asunto de las imágenes. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, por ejemplo, ya ahí sabemos en ese texto que vamos a hablar de los peces grasosos que son convenientes para el cerebro. ¿Por qué son convenientes para el cerebro esos peces grasosos? Básicamente porque el 60% del tejido del sistema nervioso central, básicamente del cerebro, el 60%, está constituido por grasa. Entonces, si está constituido en su mayor parte por grasa, sobre todo por la grasa del tipo omega 3, entonces necesitamos una alimentación de que tenga suficiente omega 3 para que el cerebro siga funcionando. Entonces se cae de la mata el hecho de que un paciente que no se alimente bien con omega 3
entonces no está alimentando apropiadamente a su cerebro, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí tenemos un control center donde ustedes vean que está subrayado en amarillo. Eso mismo le estoy yo señalando en imágenes, ¿verdad? Porque al cerebro le gustan los colores. Y cuando ustedes están estudiando cualquier material, tienen que buscar las palabras claves de cada uno de los párrafos y lo subrayan como ustedes quieran, en amarillo, lo pueden subrayar en cualquier color, en el que ustedes disfruten, no importa. Eso yo se lo dejo a ustedes. Entonces, esa es la primera comida que le atrae al cerebro y a la memoria. Cuando usted utiliza uno de esos peces que están ahí, como el salmón, la tuna, lo estoy diciendo de arriba hacia abajo, y se lo puse en figura para que sea mejor llegue mejor la información a cada uno de sus cerebros, ¿verdad? Está el salmón, la tuna, está la trucha, ese que ustedes ven de tercero es la trucha, para los que nunca habían visto una trucha. Y así sucesivamente. Está la sardina de último y la anchovy, que son de los pececitos más pequeñitos que están más cercanos al fondo y son de los que más tienen omega 3. Entonces, miren esa imagen que le deja a ustedes saber que el pez sacando la cola del potecito de omega está muy rico en omega 3. Y esas son imágenes que no se olvidan, ¿verdad? Y yo no sé si se está grabando esto, pero sería bueno que si se grabó, que le dieran otro vistacito más al paso. Fíjense ustedes que ahí tenemos a Ronald Reagan y estamos hablando ya de un paciente que necesitaba omega 3 desesperadamente. ¿Por qué? Porque el omega 3 a través de los fishes, de los grasosos, puede retardar ese declive mental. Ustedes ven el ancla al lado, agarrando al cerebro, puede agarrar ese decline mental y puede ayudar en la enfermedad de Alzheimer. El presidente Reagan murió a la edad de 93 años, pero casi por una década tuvo declarado francamente el problema del Alzheimer. O sea que miren a Jay Leno ahí y a Dwayne Johnson. Jay Leno, pienso que el que vive aquí por un tiempo ya sabe que se retiró después de unos años muy industriosos en el asunto de la televisión, y él sufría de dislexia, ¿verdad? Y Dwayne Johnson al lado, que sufría de depresión. Jay Leno con dislexia y Dwayne Johnson, uno de los actores mejor pagados en Hollywood. Lo vemos grandote, lo vemos fuerte, lo vemos ¿verdad? Todo triunfador, pero sufrió de depresión. ¿Por qué? Porque a la edad de 15 años, este individuo salvó a su mamá de un suicidio. Entonces, eso les quiero decir con esas imágenes, que el omega 3 tiene mucho que ver con estos problemas neurológicos y psiquiátricos en la dislexia y en depresión. Y hay estudios como por ejemplo en el del Alzheimer, miren ustedes aquí por ejemplo, ese estudio viene de PubMed, como yo les dije, de los Institutos Nacionales de la Salud. Y ahí ellos en los archivos de neurología, en el Instituto Nacional de Neurología de allá de NIH, fíjense ustedes que son traídos a la comunidad médica a través de PubMed, ¿verdad? PubMed, eso lo pueden revisar todos y creo que lo ponen en español también para nosotros, los que hablamos poco inglés, lo ponen en español para entendimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo ese estudio, Fish Consumption and Cognitive Decline with Age in a Large Community Study. O sea que el consumo de pescado y ese fallo, ese declive cognitivo con la edad fue estudiado y ahí se introdujo y se vio el efecto del omega 3 en pacientes con Alzheimer. O sea que esa es la referencia que pueden todos revisar. Volvemos a... Esto se lo enseño para que vean que lo que les estoy mostrando no me lo saqué del patio de mi casa ni de un curandero, sino que son cosas que vienen directamente
de la ciencia médica superior a nivel de institutos nacionales de la salud. Bien, entonces, miren este otro estudio elegante que tiene que ver, todo en amarillito es lo que me atrae la atención de una vez. Esto de los pescados con omega 3, encontraron que había una relación entre el grosor de la materia gris. Entonces, si ustedes ven la imagen que está a su izquierda del cerebro con mucha materia gris pronunciada en fondo azul, es lo que quiere decir. Entonces, el DEM ese que está al lado es que tiene que ver con la decisión del individuo, con la emoción y con su memoria. Y eso fue estudiado en este nuevo estudio también de los Institutos Nacionales de Salud, en el cual se habla en ese journal de el consumo regular de pescado y la materia gris del paciente, related brain gray, y la pérdida de materia gris, el consumo de pescado y la pérdida de materia gris, en los cuales ellos le estoy diciendo que se dieron cuenta que hubo un efecto positivo del consumo de omega 3, de pescadito de omega 3 en estos pacientes. O sea que, y miren la relación en verde ahí de los scores de IQ, el coeficiente de inteligencia también tuvo una relación en uno de los estudios con el consumo de esos peces. Doctor Restituyo, pueden ir haciendo preguntas si quieren, ¿verdad? Porque como tal vez cosas un poco nuevas, como ustedes quieran hacerlo. Ah, sí. Continúo. Ok. No te oigo. La verdad que no te oigo. Porque tenemos salud y médico que se Ustedes me oyen a mí porque la verdad que yo no voy a seguir porque no los oigo. Ok. Entonces, fíjense ustedes el número 2 que estoy presentándole ahí es el café. Entonces, hay muy buenas noticias. Pues, yo le oigo. Puede seguir, se oye. El número 2 que está ahí. Entonces, voy a continuar porque la verdad que no oigo lo que me está. ¿Ustedes me oyen a mí? ¿Me oye, doctor Restituyo? Yo oigo se oye bien. Puede seguir, doctor. Ahora oigo. Ok. Bien. Entonces, el número 2 que tenemos ahí, fíjense ustedes que lo es el café. El café que tanto nos gusta. Les tengo muy buena noticia con respecto al café, porque el café contiene, aparte de la cafeína, que la vemos en la estructura, en la imagen del medio, cafeína, la estructura química, ¿no? Rodeada de muchos granos de café. Esa es la imagen de la cafeína que yo siempre voy a usar. Y al lado, la imagen de los antioxidantes que siempre voy a usar. Entonces, eso quiere decir que hay compuestos en el café, como la cafeína y como los antioxidantes, que son de singular beneficio para el cerebro.
¿Por qué? Bueno, ya hablamos de lo que los tres enemigos principales que tenemos a nivel sistémico, no solamente del cerebro, son la inflamación crónica, el estrés oxidativo y el daño del sistema inmunológico. Entonces, en el café tenemos unos aliados como los antioxidantes que están bregando con el número 2 de los enemigos, con los radicales. Y de eso se trata los antioxidantes, porque los radicales, ¿qué son? Son moléculas que tienen en su periferia un electrón que está impar. Entonces, ese electrón que está impar, perteneciente al radical libre, es el que está, por decirlo así, arañando por dentro a los tejidos. Y por eso el estrés oxidativo es tan malo. Y el estrés oxidativo viene por reacciones con el oxígeno. De manera tal que aunque el oxígeno nos dé a todos vida, también poco a poco nos va dando un poquito de muerte, porque está fomentando al segundo de los grandes enemigos. Entonces el café con su cafeína nos mantiene muy despiertos y con sus antioxidantes, entonces nos ayuda a mitigar el daño que está haciendo el radical libre en el tejido. Fíjense ustedes que ahí en estas tres imágenes que están bien arribita, tenemos el icono de que aumenta el estado de alerta, ¿verdad? Ven la muchachita que está con el fondo rosado. El café, a través de su cafeína, aumenta el estado de alerta, ¿verdad? Y también en el medio está la carita que está triste, que se pone contenta. Bueno, eso quiere decir que mejora el estado anímico. El café mejora el estado anímico. ¿Por qué razón el café mejora el estado anímico? Bueno, porque se ha demostrado que la cafeína puede también hacer sentir bien a uno a través del neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces, si vemos el estudio que nos dice con respecto a eso, mírenlo ahí, en ese journal de British Nutrition Foundation, de allá del Reino Unido, ellos hablaron de eso y encontraron de los beneficios que tiene la cafeína con respecto al estado emocional. Entonces, ese es el segundo de los tres que está arriba, este que está aquí, ¿verdad? Ahora, este tercero que está aquí quiere decir es un sacapunta, bueno, que mantiene, mírenlo ahí, una concentración ahí como si estuviéramos sacándole punta a la concentración. Y ese que está ahí, el número 14, es el estudio que soporta que mantiene la concentración aumentada. De manera tal que la cafeína aumenta el estado de alerta en la muchachita que tiene el fondo rosado, mejora el estado de tristeza a que me siento mejor y que también, número 3, aumenta la concentración. Y ya ustedes ven que los tres tienen soporte científico de fuentes como la que les estoy enseñando. Tercer alimento. Ahí están los blueberries. Los blueberries, pienso que no estoy seguro si hay algo similar allá en Constanza, en Jarabacoa. Creo que sí, creo que sí. Pero aquí en los Estados Unidos lo conseguimos con relativa facilidad. Entonces, fíjense ustedes lo maravilloso que es el blueberry para el cerebro y para el resto de la economía humana. Fíjense ustedes que ahí tiene dos propiedades mayúsculas que son antiinflamatorios. Aquí se los pongo en amarillo y son antioxidantes. Entonces el blueberry tanto ataca a la inflamación sistémica crónica como al estrés oxidativo crónico. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene inflamación crónica, casi siempre por ahí en alguna esquinita está envuelto el estrés oxidativo y el daño al sistema inmunológico. Entonces, estas tres razones, por ejemplo, son las que hacen al paciente con COVID-19 más vulnerable a morir. O sea, mientras más inflamado crónicamente esté su cuerpo antes de que venga el virus, mientras más estrés oxidativo haya sufrido su cuerpo,
antes de que venga el virus, ya hay un daño base que da pie al tercer hermanito, que es el daño inmunológico. Entonces, si usted tiene un daño severo, crónico, a nivel de inflamación, oxidación y déficit inmunológico, entonces usted es más presa del COVID cuando entra, porque ya cuando entra el virus es como si le están tirando la alfombra roja para que entre y no se vaya, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los grados que usted tenga de inflamación crónica, de estrés oxidativo y de daño inmunológico, los tres a nivel sistémico, va a ser su pronóstico. O sea que mientras menos usted tenga de los tres, mejor va a poder combatir con sus propias fuerzas armadas al COVID-19. Fíjense ustedes que este que está aquí es la imagen que yo uso para cuando quiero hablar de memoria. La imagen de Nikola Tesla, ¿verdad? Que sabemos que fue un inventor muy famoso y lo tildan mucha gente, tan genio como el propio Einstein, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes vean una imagen de Tesla, eso me acuerda a mí, bueno, la memoria, y estamos hablando de la memoria. Entonces, algunos antioxidantes que están en los blueberries han sido encontrados que se acumulan en el tejido nervioso del cerebro y mejoran, señores, mejoran la comunicación que hay entre las células del cerebro, entre las neuronas. Entonces nosotros sabemos que entre una neurona y otra, pues hay un piecito que viene de una manita que viene de una y un piecito que viene de la otra. Entonces cuando esa manita y ese piecito se conjugan, se forma lo que llamamos el área sináptica, ¿verdad? Y entonces estos blueberries lo que hacen es que se acumulan allí y ayudan a mejorar esa comunicación que hay interneuronal. O sea que esto es increíblemente bueno, el blueberry. Y por esa razón ayudan a mejorarle la memoria a los pacientes. Y sobre todo pueden que tengan que ver en la memoria a corto término, en el short term memory. Entonces la imagen que está al lado ahí es que los blueberry ayudan a esa comunicación interneuronal y por lo tanto la de Tesla que está al ladito mejoran la memoria, ¿verdad? Vamos a ver, esto que está aquí se lo puse a ese edificio que se ve ahí, esa visión panorámica de eso que ustedes ven ahí. Ya yo se lo he mencionado en lo que he hablado con ustedes como 3 veces. Esos son los institutos nacionales de salud aquí en los Estados Unidos. Ahí es donde está la máxima, quizá, ¿verdad? Yo no sé de los chinos bien, ni sé de los europeos, pero aquí en los Estados Unidos, esa es la máxima expresión de la investigación científica médica. Los Institutos Nacionales de Salud o NIH. Y aquí hay una figura que quizá ustedes han visto que está a mano izquierda de ustedes. Esa imagen, pienso que la han visto antes. Aunque ahí él tenía quizá unos 30 años menos. Ese es el doctor Fauci, el mencionado Fauci, que ustedes lo han visto en las grandes cadenas de noticias de aquí en los Estados Unidos. Y él es el director médico de uno de los institutos que es el de alergia, inmunología e infecciosa. Él es el jefe. Él es el hombre que más está figureando en el mundo entero ahora mismo hablando de las vacunas. Ahora, el que está al lado de él, si ustedes creen que Fauci es un caballo, ese que está al lado de él, ese sí es un caballo. Como decimos los dominicanos, los únicos seres en el planeta que lo llamamos a otro con el nombre de 2 animales, ese que está al lado de Fauci, ese tigre es un caballo. Ese tigre está ahí. El doctor Francis Collins. Francis Collins, hasta tocayo somos. Francis Collins fue es uno de los participantes, de los integrantes principales del proyecto Genoma Humano.
ese señor que está ahí al lado. Ese señor que está ahí al lado es el jefe de Fauci, allá en los Institutos Nacionales de Salud. De manera tal que el doctor Francis Collins es el director general de los Institutos Nacionales de Salud. Ese señor fue empezó sus investigaciones del genoma humano con otros individuos y ellos se dieron cuenta de que el genoma humano que había querido ser tan estudiado, porque ellos querían saber cuántos genes tenían los humanos. No se sabía hasta hace más de una década. Él fue de hecho incluso llamado a la Casa Blanca por el presidente Clinton para darle un premio que no se había dado nunca. Yo no me acuerdo cuál fue. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que con el grupo, ¿no? Que entre purinas y pirimidinas, ¿verdad? Entre timina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera. Entre estos nucleótidos, en los genes humanos en genes humanos habían 23,000 genes. 23,000 genes. Ahora, yo no sé cómo rayos ellos pusieron a contar estos nucleótidos de la timina, la guanina, la citosina, la pirimidina, etcétera, etcétera. Y ellos calcularon en la secuencia del ADN, calcularon algo así como 3 billones en la secuencia. Y entonces el genoma humano hasta ese tiempo nunca había sido codificado, así como hizo Da Vinci con su código. Nunca había sido codificado. Entonces se codificó. Y fíjense ustedes que si ustedes desenredan este ADN, porque el ADN en cada célula, el DNA en cada célula, es como un conito de hilo que se hace a nivel de unas proteínas que se llaman histonas y se tienen que enrollar para que toda esa cantidad de material genético pueda estar dentro de una célula. Imagínense ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se entran, vamos a suponer, vamos a usar la imaginación, sacan ese conito y lo abren así. Ese conito de material genético nada más y nada menos es del largo de una cancha de tenis. Entonces, ese señor que ustedes ven ahí, junto con su grupo, ellos pudieron codificar todos los nucleótidos habidos y por haber en esa cadena, que nunca se había hecho. Ustedes saben lo que pasó con el doctor Collins. El doctor Collins dijo que eso no podía haber sido hecho como producto de algo al azar. No, porque miren el ejemplo que da mucha gente, que si usted le escribe a la novia ahí en la playa de Boca Chica, I love you, mami, ¿verdad? Y vienen las olas y se llevan su obra de arte. ¿De qué manera al azar se puede volver a escribir I love you, mami otra vez? No hay forma, porque esas cosas no ocurren al azar. Así mismito él dijo, esto de la codificación de nucleótidos no puede ser al azar. Y se convirtió del ateísmo al cristianismo. Se lo dejo de ese tamaño porque tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto, cuando ustedes vean ahí, esto es PubMed, PMID. Este es el ID de cuando ustedes vean un estudio, cuando ustedes lo quieran encontrar, se van ahí con el cursor. Esto lo saqué yo también obviamente, de los Institutos Nacionales de la Salud. Entonces, miren a nivel de ciencia, ¿verdad? Estamos hablando científicamente hablando. Porque para mí yo lo veo con tristeza que haya todavía a esta altura colegas que se quieran resistir a la ciencia, pero yo se la estoy presentando, no soy yo que lo digo, miren en el 2016 lo que dijeron esta gente, el rol de los antioxidantes y de los productos naturales en la inflamación, que es el enemigo número 1 que tenemos como produciendo enfermedades, en mi mamá, en mi papá, en mí, en mis hermanos, es la inflamación. Entonces, si me dan nada más la pastilla para el dolor de cabeza y no me hacen algo contra la inflamación crónica, entonces me están dando una curita, realmente, me están curando.
No, pero ahora yo lo que quiero es sanarme. Entonces, ¿cómo me sano? Entonces vamos a ver cómo nos sanamos. Miren, rol de los antioxidantes y de productos naturales en la inflamación. Miren la serie de enfermedades. Por ejemplo, la número 3, las enfermedades cardiovasculares. O sea, estamos hablando de qué podemos hacer a nivel de antioxidación con respecto a la inflamación para la mejoría de un paciente cardiovascular. Y miren así con el cáncer, número 2. Y así, número 3 con, no lo veo ahí, pero fíjense ustedes, los 3 primeros causantes de muerte aquí en los Estados Unidos de América son la enfermedad cardiovascular número 1, con su infarto al miocardio, número 2 el cáncer y número 3 ahora el COVID. Ya sacó del número 3 a quien lo tenía, que eran los accidentes de trabajo, los accidentes de carro, etcétera, etcétera, los accidentes en la casa, ese era el número 3. Pero ahora está enfermedad cardiovascular por la coronariopatía, número 2 el cáncer y número 3 el COVID. ¿Por qué razón están esos 3 ahí? Fíjense ustedes, en este país de los Estados Unidos, donde la enfermedad cardiovascular es la que mata al número 1, igual que en la República Dominicana, con todo y todo que tenemos de los mejores centros diagnósticos. De aquí vienen los mejores médicos de toda parte del mundo, ¿verdad? Y aquí también hay mucho dinero para la medicina. Se siguen muriendo más de medio millón, se sigue muriendo como 600,000 y pico de personas de infarto aquí en los Estados Unidos. Y de cáncer, con todos los recursos, se mueren más de medio millón. Y con todos los recursos, ya ustedes ven que el COVID va en casi 500,000, por ahí anda la cosa. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que no estamos haciendo bien. Y ese algo empieza en el supermercado. Ahí es donde empieza. Claro, en la educación. Obviamente, hay varios factores. Porque si yo estoy viendo un paciente y le estoy enseñando mi reloj, que quiero salir de él, que tengo 39 más afuera, un administrador que me está tocando la puerta, entonces yo no puedo educar a mi paciente. Entonces, espere las consecuencias, porque si usted no educa a su paciente y si usted no le da las herramientas, los tools, entonces eso quiere decir que la morbilidad y la mortalidad van a ser altas, a menos de que usted eduque y le dé las herramientas a su paciente. Entonces vamos a seguir hablando de esto con respecto a que si yo no educo a mi paciente a que tiene que comprar comida en el supermercado basada en antioxidantes, en una comida antiinflamatoria y en una comida que estimule a su sistema de defensa, entonces no estoy haciendo buena medicina, porque tengo necesariamente que volver a lo básico para que el paciente mejore y se pueda sanar y los números bajen, los números del COVID bajen, que bajen los números del cáncer, que bajen los números de la enfermedad cardiovascular, porque si no lo hago y estoy contando nada más con una receta, no, yo no soy un hacer recetas, yo soy un médico que voy a estar tratando de bajar todos esos números, ¿verdad? Para calmar ese dolor, no tan solo en un paciente que no sabe de estas cosas, de inflamación crónica, que no sabe de estrés oxidativo, que no sabe de déficit inmunológico. Soy yo el que sé un poquito. Entonces, si yo no me encargo de eso, se daña la economía también. Acuérdense que la salud global son varios pilares que tiene y uno de ellos es la economía. Bien, los berries cualquiera, el strawberry, blueberry, todos los berries, todo lo que sea berry son excelentes antioxidantes, excelentes antioxidantes. Ustedes ven una flauta ahí y para mí, cuando yo veo el icono de una flauta, de una vez yo pienso en flavonoides, ¿verdad? Flavonoides. Cuando yo estudio, hago mis estudios, pues yo he dividido las diferentes disciplinas de la medicina con iconos mentales. Me voy a Google, ¿verdad? Y por ejemplo, para mí todos los problemas de las vías digestivas, yo se los achaco a animales mamíferos, ¿verdad?
Por ejemplo, el león tiene colitis ulcerativa. El tigre tiene enfermedad de Crohn. Entonces, para evitarme de las confusiones en el examen de que quién es quién, entonces yo empiezo a entrarle icono al león de lo que dice el libro de colitis ulcerativa y al tigre lo que dice el libro de enfermedad de Crohn. Y pongo así en amarillito lo más importante. Y ya yo sé que cuando estoy frente a la pregunta, que me la está haciendo el tipo del USMLE y me empieza a hablar de la colitis ulcerativa, ya yo, mi mente, mi cerebro se va automáticamente a los iconos preformados cuando yo estaba estudiando. Y así no hay temor al equívoco. Miren, por ejemplo, aquí, cuánto caca que le choca al cerebro. ¿Cuánto caca? ¿Y qué es eso? Bueno, fíjense ustedes aquí que los antioxidantes en los berries, en todos esos berries, incluyen la QU, es quercetín, antocianina, la primera K, cafeína, y la segunda K, catequín. Quercetin, antocyanin, cafeína y catequín. Entonces, nos armamos de cosas, de palabras, de rimas, ¿verdad? Para recordar muchas cosas que ya eso lo hacemos mucho en los exámenes. Aquí, por ejemplo, estos berries se encontró que son buenos. ¿Ven donde dice neuroplasticidad y neurodegenerativo? La neuroplasticidad, ¿qué es la neuroplasticidad? Bueno, hay dos mecanismos importantes que tenemos en el cerebro que nos defienden con respecto al paso de los años en lo que se relaciona a aprendizaje. Son dos. Bueno, puede haber otros, pero los principales que sepamos, porque hay muchísimas cosas que no sabemos del cerebro. Está la neurogénesis, y la neurogénesis no es más que la aparición de células nuevas de neuronas en el cerebro. Hasta hace una década atrás o más, pensábamos que nacíamos con un cierto número fijo de neuronas cerebrales y que después sí, estas se iban muriendo a medida que iban pasando los años. Pero la buena noticia es que eso pasa, sí, pero también se están generando nuevos cuerpos neuronales todos los días, aún en el envejeciente, y eso es lo que se llama neurogénesis. Asimismo, entre una neurona y otra quedamos que hay un piecito y una manita que cuando se juntan hacen una sinapsis. La neuroplasticidad es precisamente el aumento en el número de comunicación a nivel sináptico. A eso nos llamamos neuroplasticidad. Entonces, con estos alimentos lo que estamos buscando es tanto neurogénesis para que tengamos un número mayor de células nerviosas cerebrales y neuroplasticidad para que tengamos más comunicaciones a nivel sináptico. Y de hecho, de las dos, lo más importante, gracias a la misericordia, es la neuroplasticidad. O sea, que aunque se mueran los cuerpos neuronales, si usted responsablemente y a través del ejercicio, a través de la comida buena, a través de el manejo de la ansiedad crónica, a través de un sueño reparador y a través de un medio ambiente que usted respeta, que no tala los árboles, ni daña los árboles, ni los quema, esos 5 pilares de la salud global, entonces va a tener una mejor neurogénesis y una mejor neuroplasticidad. Entonces los berries ayudan en esas cosas. Miren estas que están aquí. ¿Cuáles son los berries que yo le estoy hablando? Que pueden mejorar la salud cerebral. Están los strawberries, están los blackberries, blueberries. Esos 3 primeros son muy conocidos a nuestro oído. Pero los black currants, miren el black currants a su izquierda, que parece como una uva bien negrecita, y están los mulberries a su derecha, que esos son también muy conocidos. Doctor Restituyo, usted me dice hasta dónde. Okay.
No lo oigo ahora. Si le parece bien, doctor, para abrir los micrófonos ahora para hacer... Está en PowerPoint y creo que la podemos hablar ya en la próxima ocasión. Ok, bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, aprovechar que tenemos varios salubristas en la línea. Y, sí, yo quisiera hacer un comentario. Adelante, doctor Pérez. José Pérez, gracias. Doctor, usted siempre muy acertado en sus charlas. Es un gran placer oír. Gracias. Doctor, a mí me preocupa que nosotros lo que practicamos en los países es la medicina curativa. No nos vamos a mantener la salud de las personas. Y mantener la salud de una persona resulta más barato y más saludable, más barato y más saludable para el país. Fíjese, por ejemplo, en la misma medicina curativa hay que ver varios factores. Por ejemplo, se está hablando de historia clínica social. O sea, que usted se vaya más allá del simple cuartico donde está el paciente. Usted se vaya a lo social, cómo vive ese paciente. Porque usted no hace nada, por ejemplo, en Guachupita, un hipertenso, que usted le dé un alto hipertensivo y siga viviendo ahí, oyendo tiros y cosas. No le va a mejorar la presión. O sea, que hay muchas cosas. Yo pienso que una de las cosas que se debe hacer es no tanto curar, sino mantener a la persona saludable, porque es más fácil y menos costoso para un país. Pero un médico no puede, por ejemplo, fomentar esas cosas. Tú tienes que ser los gobiernos y que alguien se lo diga. Eso es el comentario que yo quería hacer. Gracias. Sí, gracias, doctor Pérez. Sí, doctor Retituyo. Sí, el doctor Ramírez, Carlos Ramírez en Boston, en Lynn. Adelante. Doctor Mena, muchas gracias y la verdad que me inspira, ¿no?, escucharle bastante. Mi colega que me presidió dijo algo bastante importante con respecto a la parte sociológica de la medicina. Hay algo interesante que quería aclarar cuando usted hablaba de la parte oxidativa. El problema es que nosotros los humanos sin oxígeno no podemos vivir. La parte de la formación de los radicales libres tiene que ver porque el oxígeno es la parte, es la vida de las reacciones bioquímicas en las que participan las enzimas cuando el metabolismo es aerobio. Entonces, no podemos aislar el oxígeno y sustituirlo por otras reacciones bioquímicas que no van a existir porque estamos consumiendo oxígeno para que se produzcan las reacciones que nos mantienen vivos, ¿verdad? Y eso era un breve comentario. Y con respecto a los omega, hay otro tipo de omega que son los omega 6. Entonces yo quiero que usted me establezca, por favor, la diferencia entre los omega 3 y los omega 6 y cuál es más beneficioso en este aspecto. Muchas gracias. Gracias. Mira, tiene que haber una relación estable entre el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Tiene que haber un balance ahí. Cuando ese balance con respecto al 3 y al 6 se va más del lado del 6, puede ser contraproducente para el paciente. Y la razón es, por ejemplo, así me viene a la mente un estudio, no me recuerdo con nombre, pero me viene a la mente un estudio con respecto a ese balance entre el 3 y el 6, y el investigador se dio cuenta que cuando el paciente tenía un exceso del 6, hacía estados depresivos con respecto al paciente que mantenía un balance positivo con respecto al 3. Eso implica ya más oxidación de parte del omega 6. Entonces, ese es, a mi punto de vista, uno de los inconvenientes que tienen por ahí productos que venden en el mercado como saludables, porque te habla de omega 3 y te habla de omega 6, pero tiene una relación inversa con respecto al 6 y al 3, lo cual puede ser de daño para la población general. Pero
es como yo le mencioné y como dijo el doctor Pérez, aquí hace mucha falta una concientización a nivel social, ¿verdad? Porque a lo que el paciente está acostumbrado es, como tú tienes 39 pacientes más afuera esperándote, y viene, aquí yo lo he vivido. De hecho, yo me he tenido que ir de trabajo aquí por esa razón, porque estoy viendo al paciente, le estoy poniendo atención, estoy tratando de educarlo, y vienen y te tocan la puerta la secretaria. Después tú no terminas y viene el asistente médico. Después viene el administrador. A mí me lo han hecho. Y después me ha venido el director de la clínica. Digo yo, compadre, yo lo que soy es médico, yo entiendo que esto es un negocio, pero yo tengo que poner la cabeza en la almohada tranquilo de que yo di lo mejor de mí por el dolor del que tengo al frente. Entonces me tengo que ir y hacerlo a mi estilo en otro lado. Mira, yo encuentro una oportunidad tan grande y quizá puede ser una oportunidad hasta histórica de que yo no le hablé a ustedes. Miren lo que yo venía a hablarles si no daba tiempo. Miren. La cúrcuma, ¿verdad? Después yo le iba a hablar del brócoli, después de los granos, después le iba a decir lo malo que son las harinas en el cerebro, que te pueden meter Alzheimer, mírenlo ahí. O sea, hay un sinnúmero de temas que desgraciadamente nosotros los médicos por tiempo no contamos para todo eso que yo le estoy enseñando, todo eso es la mejor farmacia que hay y la podemos sacar del supermercado. Y si a eso le unimos la farmacia que tenemos en el patio de la casa con el microbioma de la tierra, que entre el supermercado y el microbioma de la tierra, usted hace el mejor microbioma del mundo de su intestino, que ahí sí hay caché, ahí hay de todo. Usted entra a esa farmacia y lo que usted quiera está ahí, anticancerígeno, cosas que le ayudan al endotelio vascular, que lo sacan de la tómbola de que le dé un infarto. Ahí hay antibacterianos, ahí hay antivirales. Miren, señores, oigan bien, en Italia, para abril de este año, señores, óiganme, se dieron cuenta los italianos que hay una partícula en el calostro del humano que se llama lactoferrina. Apunten ese nombre y búsquenlo ahí en los Institutos Nacionales de la Salud. Lactoferrina. La lactoferrina se creía que nada más el receptor ACE número 2 era el único que estaba en la membrana celular esperando al COVID que viniera con la proteína esa a clavarlo. No, hay otro receptor y es más importante que el ACE2 que también está esperando al COVID. Y esa gente se han dado cuenta que la lactoferrina le mutila la espada al virus y no lo deja posarse en la célula. Entonces eso cuesta chele. ¿Qué pasa? Esas no llegan al público general. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, allá en la República, cuando yo tiguereaba, cuando todos ustedes que están ahí, varones, tiguereábamos, que nos metíamos en un monte y teníamos que dar del cuerpo. Ustedes no han oído de la pringamosa, que han salido huyendo muchísimos tigres con la picazón. O la pringamosa se encontró. La pringamosa. Hay dos, hay una ortiga mayor y una ortiga menor. La ortiga mayor, la que viene de allá, de South Asia, del Southeast, de por ahí, de Corea del Sur, de esa parte por ahí. ¿Ustedes saben lo que encontraron? La gente de NIH que bloquea la tormenta de citoquina que causa el virus. Entonces yo de mi casa, ni mi mujer, ni mis hijos, ni yo salimos de aquí sin lactoferrina y sin la ortiga mayor. Porque hay que defenderse. Otra pregunta. Sí, doctor Bautista, la doctora Raiza Portorreal en la República Dominicana también tiene una pregunta. Raiza, si puede abrir su micrófono para que la haga usted directamente. Bienvenida, Raiza. Sí, pero... Adelante.
Buenas, ¿me escuchan bien? ¿Aló? muy bien, excelente. Disculpen, sí, ¿no? Y agradecerle al doctor, excelente la explicación que está haciendo. Yo quería preguntarle al doctor si en su experiencia ha tenido casos donde ya a los pacientes de frutos, como usted Se cortó un poco ahí, Raiza. Déjenme cerrar la cámara. Les decía que hay experiencias en países igual de Asia, como usted menciona, que los médicos sí ya comenzaron a medicar, a indicarle a los pacientes consumo de blueberry, consumo de ciertos frutos, incluso este tiempo dedicado al aire libre, los famosos baños de bosque y de sol, que eso fue una revolución cuando lo implementaron hace ya unos años, porque eso, como usted decía, y el doctor que habló hace un rato, eso no se contempla, pero tenemos que volver de nuevo a los inicios. Entonces, la pregunta va orientada hacia eso. Si en el caso suyo ha tenido experiencia haciéndole estas indicaciones a los pacientes y cómo usted ve esto que se puede introducir en este momento en el ejercicio de la medicina. Muchísimas gracias. Mira, yo la verdad que veo con tristeza cada vez que muere un paciente por COVID. Nosotros los médicos hacemos lo mejor que podamos en el medio ambiente que estemos. Hacemos lo mejor. Yo pienso que aunque aunque nos atraiga el peso y el dólar, yo pienso que cada médico, aunque sea en el fondo, tiene un poquito de conciencia del dolor del humano. Eso pienso yo. Ahora, está muy bien, fíjense, está muy bien. O sea, nosotros somos médicos convencionales. Yo me gradué en la UNFU y por poco, y yo quise graduarme en la UAS y no pude. A mí me paró de irme para la UAS la quemadera de goma y la paradera pero ya yo tenía todo mi papel listo para irme para la UAS, que eso no lo sabía el doctor Restituyo. No. Pero me quedé en la UNFU ahí. Bueno, la cosa es que en nuestra educación a nivel mundial como estudiantes de medicina, no tenemos, señores, en averaje, no más que una sola clase de medicina preventiva. Entonces, no tuvimos ese chance de contacto con la naturaleza. Lo tuvimos más fuera del estudiantado de medicina, porque yo me acuerdo que mi mamá me hacía té de hierbabuena con aceite de orégano poleo por el oído y se me mejoraba. Entonces, cuando mamá me venía con esa cosa, yo, pero mi mamá tiene que estar loca. Un tipo que está estudiando en la universidad, ya haciendo casi receta, y mi mamá hablándome de eso. Miren, la medicina convencional es fantástica. I mean, como manejo agudo. Yo me estaba muriendo los otros días en el 2016 con una angina inestable. Lo más efectivo que hay en la medicina aguda para sacarte un trombo, un émbolo del cerebro, ¿verdad? Para cortarte el apéndice. No hay nada como la medicina convencional. Pero eso es la parte aguda. Entonces, en la parte que necesitamos una mejoría dramática, urgente, es en el manejo de los problemas crónicos. Y entonces no nos estamos dando cuenta de que Hipócrates, 400 años antes de la era cristiana, óiganse bien, viene y le dice al mundo, tipos que son súper adelantados a su época, yo estoy hablando de 2400 años hace, que las enfermedades entran por el intestino. Ahora es que nosotros nos estamos dando un chin de cuenta, un poquito, cuando hay investigadores aguerridos que se están arriesgando a lo no convencional y a ver qué hay en el intestino como flora intestinal. Qué riqueza tan mayúscula hay ahí. Fíjense ustedes que los niños que están ahí con los pantaloncitos que se le ve la nalguita corriendo en Yamasá, si usted lo compara con el mismo de la capital, de la misma edad, que usa zapatos, al muchachito de Yamasá no le da tanta raquiña, ni le da tanta alergia, ni le da tanta asma como al niño de la capital. ¿Cuál es el motivo? Ajá, este niño que está en el campo
retosando con la pupú de la vaca, está adquiriendo una diversidad bacteriana tal que ahí es que está el truco. El truco para usted no enfermarse está en qué diversidad bacteriana y viral y hasta de hongo y hasta de protozoo usted logra en su intestino. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes se recuerdan al jefe de Fauci, ¿verdad? Al doctor Francis Collins, que es el director de los institutos nacionales, de todos, no del de infecciosa nada más. Él es el director de cardiología, él es el director de gastro, él es el director de lo que ustedes quieran, él es el mayimbe, como decimos nosotros. Esta gente se dieron cuenta que nada más tenemos 23,000 genes en nuestro ADN. Y nada más tenemos 37 trillones de células humanas. ¿Ustedes saben cuántas células hay en el intestino y en todos los microbiomas? Micro es pequeño, bioma es vida. Tenemos microbioma en la vía respiratoria. Tenemos microbioma en la boca y los dientes. Que se sepa. Tenemos microbioma en las vías urinarias. Tenemos microbioma, lo oí los otros días describir hasta en el seno, porque se le encontró a la mujer con cáncer de seno que tenía una predominancia de estafilococo en el seno. Entonces hay una relación entre cerebro e intestino, entre seno e intestino, entre intestino y pulmón, vía respiratoria. Si usted no está diverso en ese intestino, usted está frito, porque se va a enfermar mucho más que los otros. ¿Por qué? Porque estos pajaritos que están en nuestro cuerpo están aproximadamente a nivel de 100 trillones de microorganismos. O sea, si tenemos 37 trillones de células humanas y tenemos 100 trillones de microorganismos, eso quiere decir que somos más microorganismos que células humanas. Entonces, la próxima vez que usted se ve en el espejo mañana, ya usted sabe que usted es más microorganismo que otra cosa. Okay. Que células humanas. Entonces, doctor Bautista. Sí. Ok. Sí, es que se nos ha acabado el tiempo, hemos ya avanzado, y agradecerle su participación en el día de hoy, como siempre, doctor Bautista Mena, que inclusive es cofundador de esta institución. Agradecerle a los participantes. Quiero invitarlo el próximo miércoles a que oigan una interesante conferencia y vean también que ella está con nosotros hoy, la doctora Yocasta Hermosén Almonte, que de Santiago, profesora de salud comunitaria, egresada de la Universidad Pontificia de Santiago, que nos va a hablar de un tema bastante interesante, lo que es salud colectiva, que se asemeja un poco a los temas que se han tratado hoy, porque esa es su pasión por muchos años, la salud comunitaria, y nos va a traer cómo su práctica está enlazada con los servicios comunitarios, los clubes en los barrios pobres de Santiago. Quiere decir que el próximo miércoles a las 8 de la noche vamos a tener esa conferencia de la doctora Hermosén, que está también hoy aquí, ella siempre nos apoya y aceptó la invitación nuestra. También la doctora Raiza coordina una conferencia los martes para la asociación y a las 5 de la tarde vamos a tener esa conferencia con un invitado de la República Dominicana que va a traer un tema de salud mental con una agencia que tiene 8 años trabajando en consejería psicológica, más los temas generales de los jóvenes de la República Dominicana. ¿Algo más, doctor Bautista? ¿Algo que quiera agregar? Sí, no, si queremos llevarnos a casa, la idea más importante de todo esto es que la medicina convencional en su parte aguda es excelente, que tenemos que trabajar en la parte crónica y por eso tenemos que integrar esos dos mundos. No podemos dejar a la tierra aparte, tenemos que integrarla a lo convencional. ¿Por qué razón? Porque nosotros como humanos tenemos más genes microbianos, y eso le iba a decir para terminar,
tenemos más genes microbianos, tenemos más de 3 millones de genes con respecto a los 23.000 genecitos que tenemos nosotros. O sea que el dominio de las órdenes vienen de los microbios. Si usted no está de acuerdo con los microbios, que no son nuestros enemigos, eso no es verdad. Eso es lo que nos han educado en las universidades, eso no es verdad. Hay algunos que se salen de la diversidad y entonces sí enferman, pero la mayoría de ellos son buenos con nosotros. Y si nosotros organizamos esa farmacia, los 3 elementos flagelos de las enfermedades allá en nuestro pueblo, que son, y en todo el mundo, que son la inflamación crónica, el estrés oxidativo crónico y el daño inmunológico crónico, nos va a ayudar a nosotros a florecer como país y a mejorar la economía. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Ya, gracias a la doctora Soto, Ana Soto, el doctor Ramírez y a todos ustedes por entrar a esta conferencia. A los jóvenes, a los nuevos profesionales que entraron. Están invitados cada sábado a las 5 de la tarde y cada miércoles a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Buenas tardes a todos. Gracias.